Bueno, el tema es trascendental dentro del judaísmo, de los temas más profundos que hay, los más lindos que hay. Es el nivel espiritual máximo al que un ser humano puede llegar. Y me refiero a Moshe Rabenu, que Moshe es el máximo nivel. Después del becerro de oro y después que Dios lo perdonó porque Moshe hacen teshuvá y Dios los perdona, Moshe le pide a Dios conocerlo. ¿Se acuerdan? Ese fue el pasaje que vimos. Moshe le dice, les leo lo que dice exactamente y ya empezamos a contestar. Moshe le dice a Dios, ¿está bien? Si te caí en gracia, hazme conocer tus caminos para que te conozca. Y así te caeré en gracia. De nuevo, si te caí en gracia, hazme conocer tus caminos. De eso tenemos que... ¿Qué tiene que ver caerle en gracia a Dios con que Moshe quiere conocer los caminos? Segundo, esperen, estoy preguntando. ¿Qué? Esperá, termina la pregunta del paso. No, nada que ver, pero Malca Esther dice las mismas palabras. Hay palabras parecidas como líder, se vea... Sí, si hallé gracia, muy bien. Muy bien, ¿ven? Ahí, eso sería una manera de ver qué significa caer en gracia. Claro. ¿Qué tendrías que hacer para saber qué significa caer en gracia en el Tanaj? Ver dónde figura la misma. Perfecto, bien, ya me conocen el método. Concordancia, donde figuran las mismas palabras. Concordancia sería que concuerdo los pesukim en otros lugares y ver qué significa. ¿Está bien? Porque caer en gracia a Dios es una palabra medio amplio. ¿Qué es caer en gracia a Dios? Yo hubiese dicho así, ¿qué es caer en gracia a Dios? Que hago las mitzvot, ¿no? Claro. ¿Qué es caer en gracia? Que hago su voluntad. Está bien, pero presten atención, que el pasuk dijo así. Si te caí en gracia, yo todavía no sé cómo. Me dice, quiero conocer tus caminos. Entiendo que hay una relación entre caer en gracia y que Dios me enseñe sus caminos. ¿Me siguieron hasta aquí? Sí. Segundo punto. Y así te conoceré. Tenemos que ver qué relación hay entre conocer los caminos con conocer a Dios. No sé si son sinónimos. Uno es conocer los caminos, otro es conocerte. ¿Entendieron? Hay que anotar en el pizarrón lo que vamos a averiguar, porque eso es como una adivinanza lo que vamos a hacer en la clase. Y después dice, y si conozco tus caminos, para conocerte, y así te caeré en gracia. ¿Entendieron el primer objetivo? ¿Está bien? Ahora voy a anotar en el pizarrón los que tenemos que averiguar. Segundo, Dios le dice que sí, aparentemente. ¿Está bien? Moshe dice, bueno, voy a ir con ustedes. Porque Moshe quería saber quién era el ángel que iba con nosotros. Yo voy a ir con ustedes. Bueno, si no venís con nosotros, no nos hagas salir de aquí, porque es difícil, no podemos. Entonces Dios le dice, también esto que me pediste te lo voy a dar. Moshe ve que le da todo. Entonces Moshe le dice, quiero conocerte. Ahora tengo dos preguntas. Si antes dijo, ¿qué dijo antes? Quiero conocer tus caminos para conocerte, ¿no? Entonces ahora, ¿por qué dice quiero conocerte? ¿Es lo mismo o es algo diferente? Acá dijo quiero conocerte. En hebreo dice tu gloria. Pero vamos a ver qué significa conocerte. Y Dios le dice, te voy a mostrar toda mi bondad. Y nuestra pregunta va a ser si le contestó o no le contestó. ¿Toda mi bondad es sinónimo de lo que soy? ¿Sí o no? Y después le dijo, te voy a mostrar con quién soy bondadoso, te voy a mostrar con quién soy misericordioso. ¿Está bien? Pero dijo, pero mi rostro no podrá ser visto por ti. Dios no tiene rostro. Entonces dice, pero no podrás verme completamente. Entiendo que cuál es la respuesta a conocerlo, ¿no? Y después le dice, voy a pasar. ¿Qué significa Dios va a pasar? Porque Dios no pasa, algo espiritual. Y dice, y vas a ver mi espalda, pero no mi rostro. Entonces, ¿qué significa la espalda? ¿Y qué significa el rostro? En verdad hay más preguntas. Hice las preguntas centrales. ¿Entendieron que es profundo, no? ¿Se entendió que es profundo, no? A mí me parece que es de los pasajes más profundos de la Torah. ¿Está bien? Las preguntas que tenemos que... Entonces voy a anotar lo que tenemos que averiguar. La adivinanza es... ¿Con cuál siempre digo cuál funciona? Ahora empezamos a probar todos. Pruebo todos. Primera. Si te caí en gracia... ¿Está bien? Eso a qué lleva, quiero conocer tus caminos. Cada vez menos escribe, ¿no? A ver, el rojo. Bien. Quiero conocer tus caminos. ¿Está bien lo que tenemos que averiguar? ¿Cómo caer si te caí? Gracias, quiero... Esto me lleva a esto, ¿no? ¿Y a qué lleva a conocer los caminos?
Y así conocerte. Y así, ¿a qué lleva a conocerte? Y así te caeré en gracia. ¿Me siguieron? ¿Vio cómo empezó por caer en gracia, terminó por caer en gracia, no? Entonces la palabra caer en gracia, que te caigo bien. Sí. Y así, caerte en gracia. Ahí aparece la palabra Motzegen Beinai. Sí. ¿Está bien hasta acá? ¿Cuál es la tres preguntas en esta? ¿Qué significa caer en gracia a Dios? ¿Cómo caer en gracia? ¿Qué tiene que ver caer en gracia con conocer tus caminos? Son dos temas. ¿Por qué si te caigo en gracia te pido, tengo el derecho para pedirte conocer tus caminos? ¿Qué significa conocer los caminos? ¿Conocer los caminos es hacer las misbot? No dijo hacer las misbot, dijo conocer tus caminos. Yo quiero entender las palabras. ¿Y cómo conocer tu camino? Dice, me lleva a conocerte. Para, si yo conozco los caminos de alguien, ¿lo conozco? No sé. ¿Entendieron la pregunta? Y después al final dice, y así te caeré en gracia. También eso. ¿Y cómo? De esta manera. Pero ya empezamos cayéndote en gracia. Y sigue de nuevo. ¿Entendieron la bola de nieve? Sí. ¿Está bien? Y el segundo, este es el primer tema que quiero averiguar. Y el segundo tema es, quiero conocerte completamente. ¿Está bien? El segundo pedido es conocerte completamente. A Dios le dice, ¿no? Completamente. ¿Y qué le contesta a Dios? Dos cosas tenemos que averiguar. Toda mi bondad. Uno. Toda mi bondad. Y el segundo tema. No vas a ver mi rostro y te voy a mostrar solamente mi espalda. ¿Qué es mi espalda? ¿Y qué tiene que ver la espalda con lo que le pidió Dios? Dios no tiene espalda, obvio que no tiene espalda, es simbólico, ¿no? Mi espalda. Mi espalda. Y no mi rostro. No mi rostro. Empezamos a contestar todo a través de Rambam. ¿Se entendió? Me vuelvo para sentar y vamos. Espero que les guste. Las preguntas para mí son wow. Es como que estamos haciendo una clase de cábala en 20 minutos. Tremendamente cábala a lo máximo de cábala. ¿Está bien? Pero cábala bien entendida. La verdadera mística judía. ¿Está bien? No opus copus, cosas raras, magia, abracadabra. No. Cintita roja o la manito. No estoy en eso de cábala. Estoy hablando de que es todo el tema del Zohar. ¿Qué es el tema del Zohar? Conocer a Dios. Conocer los ángeles. Eso es lo tema, el temazo del judaísmo. No sé si elegí correcto la hora de la semana para tratar el tema. Pero está bien, si es la primera hora del jueves, por lo menos la espero despertarlos con el tema. ¿Qué pregunta? ¿Por qué? Este tema está ubicado en Parashat Kitizá. Entonces, y como la Parashat Kitizá, la que leímos la semana pasada, ya se nos va, no quería pasar de esto. Más y más que el tema no entraría en Parashat Hayabú, el tema entraría en los principios de fe, ¿no? Este tema sería principio de fe judía, sería tema Parashat Hayabú y sería objetivo de la vida. Entran todos en este tema, ¿entendieron? Sí. ¿Contestamos? Sí. Bien, vamos. Tienen en español capítulo 54 del tomo 1 de esta hojita. ¿Tienen todas la hojita? Acá a la derecha. A la derecha abajo. Todo el pasaje de arriba era lo que leía en hebreo recién, cuando Moshe le pide. ¿Está bien? Ahí lo tienen. Es Shemot 33. Acuérdense, el pasaje tan importante es Shemot 33. 11 pesukim. 11 u 8, perdón. 8 pesukim, más o menos. Capítulo 54, primera parte. Esperen que perdonen que está medio que no se ve tan claro, pero por lo menos está bien. ¿Tienen? ¿Les puedo hacer una síntesis del Moreh Nebuchim, del Guía de los Perplejos de Rambam? El Guía de los Perplejos de Rambam estaría subdividido. Tiene 3 tomos. Podríamos decir que los 3 tomos de Moreh Nebuchim están divididos en los 13 principios de fe. El primer tomo, los primeros principios de fe. ¿Quién es Dios? El segundo tomo, los segundos principios de fe. La profecía. Moreh Nebuchim sería Guía de los Perplejos. Es el libro de filosofía de Rambam.
Sí, ¿dónde querés meterlo? Lo puedes meter en para allá, lo puedes meter en 13 principios, porque recién te dije que el tema entra en todo. ¿Dónde querés? Escuchá la clase y después definís en qué folio lo pones. ¿Está bien? Para que te quede para siempre. Ojalá que te quede para siempre, esa es mi intención. Sí, rap. Vamos, voy a intentar. ¿Está bien? Ahora entonces, el tomo 1 del Moreh Nevuchim sería como está relacionado con los primeros principios de fe. Tema, Dios. El segundo tomo, con los segundos principios de fe. Tema, profecía. Dios que se comunica. Y el tercer tomo, tema, Sahar Baonesh, recompensa y castigo. ¿Está claro? Voy al primer tomo. Entonces el primer tomo es Dios. ¿Qué es lo más importante de la teología? Dios. Del judaísmo. ¿Qué es el centro del judaísmo? Dios. ¿Qué hay en la cabeza del profeta? Todo el tiempo. Dios. ¿Me siguen? Bueno, y sus caminos. Es lo que es nuestro tema, ¿no? Bueno, va. Has de saber. Empiezo a leer. ¿Tienen? Sí. Ahora se concentran. A ver, terminá de preguntarle todo lo que quieras y te concentras. La fecha. Va, dice así. Has de saber que el príncipe de nuestros sabios, nuestro maestro Moshe, la paz sea sobre él, el príncipe de nuestros sabios. ¿Cómo lo llama a Moshe Rambam, Maimónides? Sabio. Podría haber tenido otro atributo Moshe, justo entra con la película. Podría haber sido Moshe el tzadik, el más justo, ¿no? ¿Qué otra palabra? Profeta, lo máximo de Moshe Rabbeinu es profeta. Entonces, ¿por qué Rambam eligió el atributo sabio acá, en este contexto? Porque el contexto del tema que vamos a estudiar es sabiduría. ¿Entendieron? Como el tema es sabiduría, por eso puso sabios. ¿Entendieron? Porque lo que vamos a hablar ahora es Moshe como sabio. A lo que llegó él como sabiduría. ¿Está bien? Obvio que lo que ayuda para eso es la profecía. La paz dirigió 2 súplicas. ¿Qué dirigió 2 súplicas? Dirigió 2 pedidos. Y obtuvo respuesta a las 2. Y obtuvo respuesta a los 2 pedidos. Una fue pidiendo a Dios, exaltado sea, porque enseguida dice, exaltado sea, pues sí, porque Dios por encima de todo, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Porque vamos a hablar de Dios. Y no es fácil hablar de Dios. Entonces Rambam enseguida dice, como en el Kadish, Itkadal, Beitkadash, Shemer Rabá. Elevado sea su nombre. ¿Bien? Igual. Le diera a conocer. ¿Qué le pidió Moshe a Dios? Que le diera a conocer. 1. Su verdadera esencia. ¿Está bien? ¿El primer punto? Sí. 2. Y la segunda. Yo no entiendo, esperen. ¿La verdadera esencia fue la segunda cosa que le pidió o la primera? La segunda. Entonces, ¿por qué Rambam dijo así? Le pidió conocer 2 cosas. 1. La verdadera esencia. Y la segunda... No, Rambam. No leíste el texto. Sí que lo leyó. ¿Por qué lo puso segundo? Digan ustedes, contesten. Obvio que Rambam sabe el texto. ¿Por qué lo puso segundo? Ahora lo va a decir literal lo que yo voy a decir. O sea, ¿qué orden está siguiendo Rambam cuando dice cuáles son los pedidos? Orden de... Exacto de lo que le importancia. Bien, orden de importancia, no orden cronológico. Porque la esencia se lo pidió segunda vez, ¿no? Entonces, le pidió 2 cosas. 1. Conocer la esencia, obvio que. Segundo, pero se lo dijo en primer lugar, lo dice. Expresa en primer término, ¿lo ven? Sí. Iba encaminada a que le revelara sus atributos. Atributos. ¿Es lo que dice el pasuk? La primera fue pedirle los atributos, la segunda su esencia. ¿Qué dice el pasuk? Quiero conocer tus caminos. Y después tu esencia. O sea, ¿qué palabra Rambam tradujo atributos? Caminos. O sea, Rambam está diciendo que cuando hablo de los caminos de Dios, ¿a qué me refiero? ¿Qué son los atributos? ¿Qué es un atributo de alguien? ¿A qué se refiere Rambam cuando dice? En Ibrit más fácil. Midot. ¿Qué son midot? Cualidades. O sea, ¿de qué está hablando? De la pregunta es si Dios tiene cualidades, ¿no? Porque Dios tiene cualidades. Dios se divide en esto y esto. No, pero es la manera de hablar. ¿Qué son las cualidades de Dios? Ahora lo explica. Dios, exaltado sea, le contestó. ¿A qué le contestó? A las 2 solicitudes, prometiendo revelarle todos sus atributos. Uy, ahora va, va a hablar. ¿Qué significan los atributos? Que son sus actos. ¿Por qué? ¿Qué son los atributos de Dios?
¿Qué son las midot de Dios? Dios tiene la midá humildad y la midá enojo cuando castiga y la midá contento cuando hacemos misbot y la midá está triste, Dios está triste, está contento. ¿Sí o no? ¿Qué tiene de malo decir que sí? Que tiene sentimientos, ese es el tema. Estamos separando, le estamos comparando. Que si Dios tiene sentimientos, entonces como un ser humano. Claro. El ser humano tiene sentimientos. Claro. Y Dios está por encima del ser humano. ¿Entienden el problema? Sí. ¿Qué más? ¿Qué otro problema hay en sentimientos? Problemas teológicos. Lo estamos haciendo como un... O sea... No le estoy dando forma, digo que tenga que decir sentimientos. No forma, lo estamos... Dividiendo en partes. Dividiendo en partes, porque tiene o sea, los sentimientos tienen cambios. Claro. Lo perfecto, ahora estoy en filosofía, no tiene cambios. ¿Me siguen? Sí. Si vos tenés un cambio, es porque te faltaba algo o que alguien te influenció. Pero Dios puede ser influenciable, o Dios lo puede tocar o lo puede cambiar. ¿Alguien puede tocar o cambiar a Dios? No. Entonces no puede tener sentimiento, porque el sentimiento habla de imperfección, en cierta manera, porque el sentimiento son cambios. Es verdad que a nosotros nos gusta pensar con sentimientos, ¿eh? No tengo otra manera de pensar, pero vamos a tener que sí, tengo otra manera de pensar, pero tengo que traducir, ¿entienden? La Torá habla que Dios tiene sentimientos. La pregunta es ¿qué significa? ¿Entendieron la pregunta? Entonces, ¿cómo la aclaró Rambam? Dijo, ¿qué son sus atributos? No, la palabra en español que uso, ¿cuál fue la palabra? Actos. Esto es lo que dijo acá, ¿no? Dijo, sus midot. Primero me dijo que los caminos son las midot. Y después me dijo que las midot no son midot en sí, son actos. Claro. ¿Por qué? Entonces, expliquemos actos. ¿Qué son actos de alguien? El ser humano actúa dándosela con una persona. ¿Qué hice? Una acción de acá, ¿no? ¿Puedo hablar de actos de Dios? ¿Hablar de actos de Dios tendría una implicancia negativa en la definición de Dios? Hablar de actos. Es como Él se manifiesta en este mundo. Y bueno, eso significa actos. Sí. ¿Qué tiene? Bueno, esperen, ¿qué tiene de malo? ¿Para qué me hablas de actos? Hablame de atributos. ¿Por qué Rama me tiene que decir que los atributos están conmigo, no? Quiero que se meta. Claro, es como que ¿Por qué los atributos son sinónimos a los actos? personificando. Exacto, atributos es personificar, es ponerle cualidades humanas a Dios. Claro. Ah, y actos. Actos no es ponerle cualidades humanas. ¿Qué estoy describiendo con el acto? ¿Lo que? Lo que él hace. Ah, puede ser que la palabra que utilices sería una palabra humana, pero ¿qué estoy describiendo? Lo que él hace. Ah, estás pecando. No estoy pecando. Cuando yo digo lo que Dios hace, ¿estoy pecando? O sea, no se puede usar ningún atributo para Exacto. definir a Dios. Exacto. No sé si me entienden, quiero que me llegue. ¿Entienden lo de los atributos? Si yo digo que Dios tiene atributos o cualidades morales o sentimientos, Lo estás bajando. lo estoy bajando. Lo estoy limitando, lo estoy humanizando. Eso es lo que el cristianismo no entiende para nada, lo que estamos diciendo acá. Esto es anticristianismo neto y judaísmo hasta el final, bien profundo. Y Dios es único. Y como es único, pero ¿cómo de lo único pueden venir muchos actos? Es un imposible, ¿no? Actos es lo que pasa en la naturaleza. Actos es lo que Dios hace. ¿Entendieron? ¿Se entendió? Por ejemplo, a ver si dice uno. Dándole a entender. Esperen, entonces ¿qué se usa? Por ejemplo, ¿qué quiere decir que si yo veo en la Torá que dice Dios se enojó y castigó a Israel? ¿Qué significa? Traduzcan. ¿Se enojó? De repente el alma de Dios se enojó, explotó. Nuestra capacidad. Bueno, traduzcan. ¿Cómo traducirían Dios se enojó? Nos dio consecuencias. Actuó con... Exacto. Consecuencias en nuestros actos. O sea, un castigo. O sea, cuando una persona castiga, normalmente, ¿cómo decís? Que la persona se enojó, ¿no? Se enojó y lo castigó. Entonces, cuando yo digo Dios se enojó, ¿a qué me refiero? A la segunda parte, ¿entendieron? La parte que es, ¿a qué le llevaría el enojo? A educar, a castigarlo. Ah, bueno, entonces que estamos, claro, para hacerme entender que Dios está castigando, ¿qué palabra utiliza Dios? Dios se enojó. Dios se arrepintió. ¿Cómo lo entienden? ¿Dios se arrepiente? No. Entonces, ¿cómo entender el pasú que dice Dios se arrepintió? Y dijo, no voy a destruir más al mundo. Como en Noah, por ejemplo. Pero Dios no se arrepiente. Dios no es un ser humano para arrepentirse. Dice otro pasú. Contradicción. En un lado dice se arrepintió. En otro dice Dios no es un ser humano para arrepentirse. No entiendo. En este pasú me dijiste... entender que no lo va a volver a hacer. Exacto. O sea, arrepentirse sería no va a volver a pasar. Se arrepintió. No. ¿Te está enseñando? Nos aseguró algo. Exacto. ¿Entendieron cómo entender? Sí. Bien. A ver, esa... ¿Por qué no lo pone tan...? ¿Por qué no lo pone directamente actos? No, sería muy... O sea, por ejemplo, decidió que no
muy robot, muy, ¿cómo se dice? Muy técnico. No, la Torá quiere hablar más humano. Habla más humano, pero vos traducilo. Yo estoy hablando como filósofo, como sabio que tenés que ser. Pero la Torá tiene que ser llevadera, no va a hablar. No puedo hablar nada de... Es aburridísimo. Oh, no, aburrido. Es difícil, es difícil. La Torá no es para los filósofos, la Torá es para el pueblo. ¿Entienden? Va. Dándole a entender que su esencia no podría percibirla en toda su realidad. ¿Qué entienden esto? ¿Se puede entender toda la realidad de Dios? No. Sin embargo, despertó su atención, presten atención, despertó su atención Dios a Moshe en torno a un punto especulativo. ¿Qué es un punto especulativo? Un punto que tenés que prestar atención, de pensar, no en español de especular. Especulativo es de pensamiento. ¿Entendieron? Desde el cual, miren lo que dice acá, podría aprehender con H. ¿Qué es aprehender con H? Entender, comprender. Todo lo que en definitiva es dable al hombre alcanzar. Miren lo que le dijo, le dijo que su esencia es imposible, pero le dijo un punto que desde ese punto el ser humano puede entender todo lo que se puede captar de Dios. ¿Cuál es el punto? ¿Lo dijo Rambam? Estoy explico, en mis palabras. Dios le dijo a Moshe, mi esencia no podrás saber, pero te voy a hacer saber algo que si prestas atención a lo que te estoy haciendo saber, desde ese punto aplicate a comprender y llegarás a entender todo lo que se puede entender de Dios. ¿Me siguieron? Yo pregunté, ¿cuál es ese punto? Raman dijo, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto que Dios le enseñó a Moshe? Dios le dijo, y le enseñó algo que desde ahí podés entender todo lo que podés entender. ¿Cuál es ¿Qué le enseñó? ¿Cuál es el punto? ¿Lo dijo literal Rambam? ¿Por qué no lo dijo? Porque es un secreto. Y bueno, pero explícame. No, los secretos no se explican. Los secretos se dicen el que lo entiende. ¿Para qué se lo contó si va a quedar en Moshe? No, Moshe lo entendió perfecto. Vos como lector tenés que interpretar lo que significa. ¿Entendés? Rambam te está hablando en código. O sea, no sabemos qué secreto. Rambam me lo dijo, pero no me lo dijo. O sea, ¿cómo se transmite secretos? No te los puedo decir porque está prohibido. ¿Por qué está prohibido decírtelo? Esperen, ¿por qué está prohibido decírtelo? Decime el secreto y listo. ¿Qué me lo decís así a escondidas? No, porque si no estás preparado, te puede hacer mal. Por lo tanto, no puedo transmitírtelo directamente, te lo puedo insinuar. Presta atención, y así se transmiten los conceptos de Cábala. En otras palabras, si vas a una clase de Cábala y el profesor de Cábala o el maré de Cábala te dice algo literalmente, ya sabes que no es un buen moré de Cábala. ¿Por qué? Porque así no se transmiten las cosas. Es alajá Shulchan Aruch, alajá Mishneh Torah Shulchan Aruch. ¿Cómo se transmiten los secretos? Los secretos no están prohibidos transmitirlos solamente de maestro a alumno. Y insinuando. Nada más. ¿Qué está haciendo Rambam acá? Insinuando. ¿Qué tengo que hacer yo como lector? O como alumno de Maimónides, en este caso. Interpretarlo. Pero puede ser que lo interprete bien, puede ser que lo interprete con cuidado. ¿Entendieron? Bueno, eso es lo que quiere decir. Acá hay un secreto, ustedes tendrían que tratar de saber a qué se refiere. Pero le dijo algo, ¿está claro? Moshe, obvio que lo entendió. Moshe lo entendió totalmente. Sigo. Lo que él percibió, ¿quién? Moshe. La paz sea sobre él, nadie, miren esta palabra, nadie, antes ni después, lo ha logrado. ¿Qué es nadie, antes ni después? Expliquen ustedes, estas son palabras en español fáciles, ¿no? Lo que Moshe captó ahora, nadie, ni antes de Moshe, ni después de Moshe, lo captó. Entonces, ¿a quién está incluyendo? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Que Abraham, Isaac y Jacob no llegaron al nivel de Moshe? En este tema, no. ¿Quién más? Digan después de Moshe. ¿Y Yoshua llegó a este nivel? No. Díganle el mejor que hubiesen dicho. Yosef es antes. Uno después de Moshe. El rey. Acá dice, lo que Moshe entendió aquí, ni antes ni después nadie lo puede captar. Yo digo, después de Moshe, ¿quién vendría? El que tendrían que decir primero el mejor. ¿Cuál dirían el mejor? Después de Moshe. Después de Moshe, ¿quién vendría? ¿Quién sería el ser humano más elevado después de Moshe? En el tiempo. David, más que el Mashiach. ¿Por qué no me dicen Mashiach? Estoy esperando que lo digan. Porque no vino todavía. Está bien, entonces no lo pregunté bien. Pregunto, ¿el Mashiach va a ser más que Moshe o menos que Moshe? Menos. ¿Qué dijo acá? Entonces no están leyendo lo que estoy enseñando.
esperen. Métanse. Que no entiendo lo que es el Mashiach, no sabe, porque no sé, o sea, No, acá dice Rambam contundente. Lo que Moshe captó, nadie. Ni antes ni después de Moshe lo va a captar. o sea, el Mashiach tampoco. Tampoco, eso es lo que quiero decir. Es una conclusión fuerte, ¿no? Bueno, pero el Rambam no puede ¿Y después saber. que vuelva a Moshe? No, Rambam contundente te dice, la tradición oral te dice que Moshe Rabenu está más elevado que el Mashiach. Esto es lo que estoy diciendo. No puedo creerlo. Exactamente, eso es lo que yo. Bueno, por lo menos se despiertan. Cuando no. Ahí se despiertan. Eso es lo que quiero, que se despierten. No, está bien. No, es chiste, no quise decirle. No quise decir que está dormida, quiero decir que vibren, que hagan, que. ¿Entienden? Moshe Rabenu es el máximo nivel del ser humano que existe. Es lo máximo que hay, más que el Mashiach. ¿Por qué no vuelve a Moshe? ¿Por ¿Y qué por mandan qué? a alguien? Está que bien, ¿qué no querés? Moshe? Está bien. El Mashiach es el principio de fe y va a venir el Mashiach, va a ser lo mejor. Pero mi pregunta fue si Mashiach va a llegar al nivel de Moshe o no. Esa fue la pregunta. Yo digo, Mashiach va a ser el mejor. Está bien, pero no llega al nivel de Moshe. ¿Qué le vamos a hacer? A Moshe nadie llega. ¿Cómo estás tan seguro, Natán? Porque dice el Pasuk. Acá viene el Pesuquí. Que no va a haber nadie más grande que Moshe Rabenu. No, nadie más grande, pero el Mashiach sí. No, dije nadie más grande. Incluye al Mashiach. ¿Entendieron? Eso lo hizo el Rambam. Rambam trayendo la tradición oral, sí. ¿Está claro? Que Moshe está en el máximo nivel, Mashiach va a llegar, Ulay va a ser el segundo nivel después de Moshe, pero no va a llegar al nivel de Moshe. ¿Y cuándo llegó a ese nivel Moshe? Interesante, ¿cuándo llegó al nivel de Moshe? En este pasaje que estamos leyendo. Eso es lo que esto quiero decir. Sí, pero ¿cómo fue la preparación? Se preparó todo el tiempo, profecía, el máximo profeta. ¿Cómo fue la preparación para la profecía? Esa es otra clase. ¿Entendieron hasta acá? O sea, fue el que más tuvo conexión. Acuérdense el principio de fe. Principio de fe 7. Que ni- No va a haber ningún profeta como Moshe. Principio de fe. Sí, es verdad. Incluye Mashiach. ¿Qué quiere decir máximo profeta? Que el máximo profeta, que no hay un profeta que llegue tan alto como Moshe. ¿Entendieron? Bueno, profeta es hablar con Dios y captar a Dios. Bueno, ahí va ahora empieza a contestar. Entonces, dos preguntas. Pregunta 1, los caminos. Pregunta 2, la esencia. ¿Está bien hasta acá? Va. Segundo pasaje. En cuanto a su demanda de conocer los atributos divinos, con respecto a conocer los actos de Dios, está contenida en estas palabras. Dame a conocer tus caminos para que yo, conociéndolos, te conozca. ¿Ve que está a puntos suspensivos? Está trayendo el versículo. Considera, miren, acá viene la primer parla de la clase, bueno, espero que les guste. Miren lo que dice acá, a ver, digan ustedes. Quiero conocer tus caminos para conocerte. Y así te voy a caer en gracia. Tomen conclusiones del pasuk. Concluyan, ¿cómo se dice? Del pasuk aprendo cosas. ¿Qué aprenden? De nuevo, quiero conocer tus caminos para conocerte y así te caeré en gracia. Digan dos conclusiones que pueden sacar por lo menos del pasuk. Estoy hablando en español, fácil, ¿no? Sí. De nuevo. Me dijo que no era la mejor. De nuevo. Va. Quiero conocer tus caminos Sí. para conocerte. Conclusión. Que lo quiere conocer. Para conocerte. Del para saquen. Que la forma de conocer Ah, a Dios ya, es ¿no? conociendo los caminos. Claro. De nuevo, lo repito en voz alta. Que la manera de conocer a Dios es conocer tus caminos. ¿Están de acuerdo con la conclusión? Dijo, quiero conocer tus caminos para conocerte. Entonces yo ya aprendo que la manera de conocer a Dios es los caminos. Eso ya es algo grandioso, ¿eh? ¿Y cuáles son los caminos? Dijimos que son los actos. ¿Cuáles son los actos? Ahora vamos a ver. Pero la manera de conocer a Dios, yo digo, Dios, no, olvídate, actos. Esta es la conclusión. ¿Entendieron la conclusión? O sea, No, la esencia, actos. Quiero conocer la esencia, olvídate. Actos, ¿entienden lo que dijo? por ejemplo, las maravillas que hizo en el... Todas las maravillas de la creación, Esos actos. Exacto. Ahora vamos a definir actos. Es verdad, todas las maravillas de la creación, no solamente los milagros, No, claro. toda digan una palabra, Creación. la creación, la naturaleza. Bueno, pero a veces no tenemos en cuenta eso. Es el error que Ramón dice que no tenemos en cuenta. Ramón te dice, pará, no estás teniendo en cuenta que cuando estás analizando la naturaleza, estás analizando los actos de Dios. ¿Entiendes? Yo pensé que era algo más científico. No, algo más científico que cultura. No, estamos hablando de Dios. ¿Entienden el punto? De repente te hace ver cosas que vos no veías como importantes, súper importantes. Porque estos son los actos de Dios. ¿Entendieron?
Y miren el segundo punto. Para y así te caeré en gracia. ¿Qué conclusión sacan de estas palabras? Así te caeré en gracia. Acá esta es la revolución más a nivel religioso, ¿eh? Esta es la conclusión más fuerte a nivel religioso. O a nivel una persona que estudia en una yeshiva. O en una midrashá. Así te caeré en gracia. ¿Cómo le caigo en gracia a Dios? Conociendo los caminos. Conociendo sus actos. Sí. Y así le caigo en gracia. Entendiendo. Y yo le pregunto, ¿y no cómo? Conociéndolo a él. No, conociéndolo a él es a través de sus actos. Pero, ¿y no cómo? No, ¿qué hubiese sido más simple decir cómo le caigo en gracia? ¿Qué respuesta hubiesen dado? Si hago lo que yo quiero. Exacto. ¿Por qué no dijo eso? Acá, esa es la pregunta. Haciendo lo mismo. Conocemos sus caminos y lo que él quiere, o sea. Pero Pero definimos acción, dijimos que conocer los caminos era conocer sus actos. Ahora yo te digo, no conocer sus actos, hacer mitzvot. Hacer mitzvot es sus actos. Me pongo el tefilim, es sus actos. Cumplo Shabbat, es su... Shabbat, Ulay, está bien, pero tzitzit, ¿qué tiene que ver con los actos de Dios? Dios no se pone tzitzit. ¿Entienden mi pregunta? Sí. Digo verajot, es sus actos. Dios no dice verajot. ¿Entienden mi pregunta? Sí. Acá va la ahí va, esta es la fuerte. Va, mira. Considera el maravilloso contenido de esta declaración. ¿Qué ven en las palabras? Maravilloso contenido. Que Rambam el pasuk muy elevado, ¿no? Sí. Todos los pesukim son elevados, pero hay pesukim que tienen más contenido, ¿no? Va. La expresión enunciada indica que Dios es conocido por sus atributos, pues al serle patente sus caminos, lo reconozco a Él. O sea, cuando conozco sus actos, lo conozco a Dios. Eso hay que explicarlo todavía, ¿eh? Va. La expresión, para que yo vea que he hallado gracia ante tus ojos, indica que quien conoce al Creador, halla gracia ante sus ojos. Acá lo más importante, subrayen esto. Miren lo que dice Rambam. Sí. No quien simplemente ayuna y ora. No, este paso que es lo más importante. No quien simplemente, no le cae en gracia, quien simplemente hace ta'anit o reza. ¿Cómo? Si rezo le caigo en gracia, ¿no? No. ¿Cómo no? Seguro que si le rezo le caigo en gracia. No. O sea, no de nuevo. importa solo las mitzvot. Esperen. No. Quien simplemente, analicemos el simplemente, ayuna o reza. Yo digo, si yo rezo, si yo hago un ayuno, le caigo en gracia a Dios, ¿no? Dice, depende de qué. Si conozco sus caminos. Pero ¿qué tiene que ver? Digamos que yo le rezo. Pero no lo conozco de verdad a Dios. O sea, Pero le rezo todo el día. Pero no conozco nada de Dios. O sea, mi entendimiento de Dios es nulo. Pero le rezo todo. En el rezo se ve el sentimiento, ¿no? Pero ¿dónde está la parte intelectual? O la parte de conocimiento. Nula. ¿Le caigo en gracia? No. Miren lo que dice. Tiene sentido lo que está haciendo. Exacto. Está recriticando que Maimónides. Está criticando algo. Hacer las cosas sin pensar. Está criticando. ¿Por qué me critica? Obvio que hay que hacer. Aunque no lo entiendas, tenés que hacer. Seguro. Siempre tenés que hacer. Pero a mí me interesa quién le cae en gracia. ¿A ustedes no les interesa caerle en gracia a Dios? Ustedes dicen, sí, seguro que si le rezo le caigo en gracia. Depende. Cuando rezás, ¿qué pensás? Lo veo a Dios con una barba blanca, escuchándome. ¡Wow! ¿De verdad lo pensaste así? 10 horas todo el día que recé, lo pensé así. Hiciste idolatría. No, ¿cómo me hiciste así? Todo el día lo recé. Sí, pero lo rezaste a otro. No te diste cuenta. Bueno, pero no puedo. El fervor que le puse un fervor a la idolatría tremendo, pero un fervor, no sé. ¿Entienden por qué Rambam dice que es una bomba de tiempo el pasuk? El pasuk dice, para caerte en gracia. Entonces Rambam dice, ¿qué aprendo? Que para caer en gracia hay que conocer los caminos. No solamente hacer la acción automática. Si haces la acción solamente automática y no hay nada de conocimiento de Dios, no pienses que le caes en gracia. Eso fue revolucionario. ¿Entendieron lo que dice Rambam? ¿Qué es revolucionario? No es lo clásico que se enseña. ¿Qué te enseñarían? ¿Hago la misma? Dios me ama. ¿No? Si yo hago la misma, Dios me ama. Porque le hice la misma. La pregunta, ¿cómo hiciste la misma? No exageres. Yo vi lo que dice Yohan Aruch y lo hice. Bueno, pero ¿entendiste? No entendí mucho. Yo solamente hice lo que Yohan Aruch dice. Bueno, sos un robot. ¿Entienden? Pero seguro le cae en gracia. Nivel, más o menos, no sé cuánto.
¿Entendieron? ¿Por qué Rambam eligió? ¿Por qué eligió el verbo orar o hacer ayuno? ¿Por qué eligió justo ese? Ayuno y orar y rezar. ¿Por qué eligió eso? Podría haber dicho cualquier mitzvah. ¿Por qué eligió ayunar y rezar? ¿Y será que son los más importantes? Porque son las clásicas mitzvot rituales. Es un ritual. ¿Entienden lo que es un ritual? Un ritual es la clásica manera religiosa de conectarse con el Dios, con Dios. Claro. El ayuno es algo siempre, es universal, ¿no? Y rezar. Por eso eligió estas dos. Y las criticó, ¿entendieron? Pero ¿cómo me las criticas? Me criticó una clásica porque yo pienso que de esa manera seguro me conecté con Dios. Y Rama me dijo que no me conecté con Dios. Me conecto con Dios si conozco sus caminos. Si no los conozco, no. Obvio que conocer los caminos es ir en sus caminos. Pero lo que quiere decir es que tengo el tema del conocimiento, el entendimiento, el pensamiento en el tema de hacer la misma, según Rambam es muy, muy importante. ¿Se entendió? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? ¿Entendieron? Espera, ¿están de acuerdo del versículo? No, ustedes tienen que hablar si están de acuerdo de lo que... ¿De dónde saca la conclusión del versículo? El versículo dijo: quiero conocer tus caminos para conocerte, y así te caeré en gracia. ¿De cómo se cae en gracia? Así, y no de otra manera. ¿Entendieron? Sí. Muy bien. ¿Se entendió? Entonces dice... O sea, caer en gracia es tener conocimiento. Oh, sí, y obvio quería decir que con el conocimiento me lleva a la acción correcta. Entonces, No voy a decir claro. solamente estudio Torah y no cumplo mis votos. No, en la universidad estudia una cátedra de Torah. Wow, hermosa cátedra, pero Giloni el chico, y no entiendo. Qué profundo lo que enseñó ese profesor. Pero si vos no lo aplicás en es error, ¿entienden? Ese estudio académico, de estudiar sin aplicarlo a la vida, no. Para Rambam es estudiar y aplicar. Estudiar y aplicar. Tus caminos, Conocer tus caminos es conocer tus acciones. Conocer tus acciones es como Dios maneja el mundo. ¿Y cómo conocer cómo Dios maneja el mundo me acerca a Dios? ¿Te acerca conocer cómo Dios maneja el mundo? Por ejemplo, Dios maneja el mundo con bondad. Yo veo en el universo que Dios maneja el mundo con bondad. ¿Cómo lo ves? Mirá, los animalitos tienen lo que comer. Mirá cómo llueve y gracias a la lluvia tenemos agua. Mirá cómo funciona el bebito cuando sale de la panza de la madre y enseguida... ¿Cómo explicás esos conceptos? Yo lo explico, bondad de Dios. ¿Entendieron? Dios creó el mundo con bondad. ¿Y qué tengo que hacer yo? ¿Qué tienen que hacer ustedes cuando entienden la bondad de Dios? ¿Entendieron que Dios es todo bondadoso? ¿Qué tienen que hacer ustedes? En una palabra. Imitarlo. ¿cómo lo voy a imitar? Esperen. En nuestra capacidad. ¿Está bien ahí? Porque nunca puedo llegar a lo que es Dios. Claro. Pero si Dios maneja el mundo con bondad, así tengo que hacer lo mismo con mis amigos, con mi familia, con mis alumnos, con todo. Un líder en un país. Imitar la bondad de Dios. Bueno, eso es Si Dios, ya sé, por eso hay que estudiar. ¿Pero qué estamos diciendo? Ya sé, pero hay que profundizar. ¿Cómo profundizas? Aplicando los atributos de Dios. Esa es la mejor manera que un líder tiene que utilizar. Porque la manera de que Dios maneja el mundo es la manera ideal. Entonces yo aprendo de Él. Hay misericordia, hay a veces castigo, hay a veces misericordia más y esperar. Pero es muy difícil saber exacto cuánto. Ese es todo el tema del estudio. Ese es el tema. Y las mitzvot me enseñan eso. Las mitzvot nos enseñan a los caminos de Dios. ¿Se entendió? Sí. Bueno, viene el tercer tema. El tercer texto. Hacemos una pausa y seguimos.